Ya nos faltan dos pequeños subtemas. Y este es uno que aparte de ser fácil de enseñar y de aprenderse, es muy bonito, porque todo se va a asociar. ¿Ok? Entonces, las glándulas suprarrenales, o también llamadas glándulas adrenales, como su nombre lo dice, suprarrenales, están arriba de cada uno de los riñones, ¿ok? Y van a estar recubiertas por bastante tejido adiposo, por eso anatómicamente se ven de este color amarillento, y aparte pues van a tener una cápsula de tejido conectivo, ¿ok? Se dice que la glándula suprarrenal del lado derecho tiene una morfología como de pirámide o un triángulo, y la del lado izquierdo tiene una morfología más semicircular. Importante aquí es el hecho de que tiene una corteza y que tiene una médula. Y pues ya habíamos hablado a veces de corteza y médula en timo, en ganglio. Ok, aquí va a ser otro tipo de corteza, otro tipo de médula, pero al final de cuentas se tienen que aprender sus componentes. Entonces, la glándula suprarrenal, si bien tiene una corteza y una médula, la corteza tiene diferentes zonas o diferentes arreglos, ¿ok? O incluso les llaman capas. La capa glomerular o la zona glomerular es la más superficial, la más cercana a esta cápsula de tejido conectivo. Y como su nombre lo dice, el arreglo que tiene es en arreglo pues, glomerular, ¿no? Conglomerados de células en un espacio. Después tenemos la capa fascicular, igual el nombre te dice todo, fascículos, cordones, ok, que va a ser la de mayor extensión, con un 70% de la extensión de la corteza, y posteriormente tenemos una pequeña zona que será la zona reticular, que es un arreglo conglomerado con abundantes, pues, fibras de este tipo, ¿no? Fibras reticulares. Y posteriormente, pues ya tendremos a la médula con sus dos diferentes tipos de células que veremos más adelante. ¿Ok? ¿Cómo aprenderse morfológicamente las capas de la corteza? A mí mi instructor me lo hizo como de burla, pero realmente a mí sí me gustó esa mnemotecnia o esa analogía. Glomérulo, yo lo veo como la bolita de la paleta, fascículo como el palito y la reticular como una red. Entonces yo siempre era como una paleta encima de una red y jamás se me ha olvidado. Entonces a mí me ha servido eso, ¿no? Ahora, hay analogías o hay otras analogías que sirven para asociar cada una de sus capas, no con su arreglo, sino con lo que se está produciendo ahí. ¿Ok? Entonces, empecemos hablando de la capa glomerular. ¿Ok? Esta capa glomerular lo que produce es mineralocorticoides. Cuando hablamos de minerales, pues lo primero que se nos viene a la mente es la sal, ¿no? Y entre estos mineralocorticoides, el 95% es aldosterona, ¿ok? Y pues al final de cuentas, esta aldosterona, yo sé que ustedes la han escuchado hablar en el eje renina, angiotensina, aldosterona. Y esto, al final de cuentas, lo que los ayuda es a regular la tensión arterial, ¿ok? ¿Por medio de qué? Pues por medio de la homeostasis electrolítica, principalmente asociada a la reabsorción de sodio, ¿ok? La aldosterona ayuda a la reabsorción de sodio. Y cuando hablamos de reabsorción, ¿de qué órgano estamos hablando? ¿De qué órgano hemos hablado en toda la clase que reabsorbe? El riñón. Exactamente, el riñón, ¿ok? Entonces, reabsorbe sodio a nivel del riñón, no se pierdan esas fabulosas clases del doctor Hernán, y el sodio que Agua. jala el sodio, que siempre lleva consigo el sodio. Agua. Agua, exactamente. Entonces, si el sodio entra a las células, al torrente sanguíneo, y mete agua, pues ¿qué va a hacer? Aumento de la presión arterial, ¿ok? Y la estimulación de esta aldosterona es la angiotensina tipo 2, ¿ok? En este eje, renina, angiotensina
aldosterona. Y creo que en la siguiente diapo, exacto, viene explicado cómo es este eje, ¿no? Al final de cuentas, si bien no es una retroalimentación negativa, a mí me recuerda bastante a eso, ¿ok? Se va a deprimir o va a disminuir la presión arterial y esto genera que se secrete angiotensinógeno, ¿ok? Dicho angiotensinógeno va a aumentar la producción de angiotensina por algo que llamamos renina. ¿Dónde se produce la renina? Pues por las células yuxtaglomerulares de a nivel renal, ¿no? Se produce la renina. Posteriormente, esta angiotensina tipo 2 va a convertirse, perdón, angiotensina tipo 1 va a convertirse en angiotensina tipo 2 por algo que se puso muy famoso cuando hablamos de COVID, que es la enzima convertidora de angiotensina. Y una vez que ya se hizo esta enzima convertidora de angiotensina, pues aumenta la producción de aldosterona, esto aumenta la reabsorción de sodio, por lo tanto aumenta la reabsorción de agua y esto hace que aumente la presión arterial, ¿ok? Entonces vean cómo todo va asociando, va teniendo sentido, este eje va para toda la vida. Ahorita enfocándonos un poquito en que actúa a nivel de la aldosterona. Más adelante este eje lo vamos a retomar en sistema urinario. Pero bueno, que quede claro que con esta serie de pasos que yo les pongo en este esquema, lo que va a hacer es que aumente la producción de aldosterona. Y a ustedes ahí van a asociar la aumento de producción de una hormona con su función. Aumenta la aldosterona, aumenta la producción de sodio, aumenta la presión arterial. ¿Ok? Y pues esta analogía no me gusta tanto porque no siempre es así, no tiene por qué siempre ser así, pero nuestros pasantes siempre decían que las capas de la corteza pueden ser como una relación, ¿no? Entonces, cuando conoces a alguien, pues todo empieza a ser salado, todo empieza pues a empezar a fluir, ¿no? Y cuando todo empieza a fluir al inicio, la situación es un poco salada, por así decirlo, ¿ok? Mineralocorticoides. Ahora, ya estás con esa persona, las empiezan a llevar mejor, se empiezan a conocer más y por lo tanto ya empiezan lo dulce, ¿no? Lo azucarado. Y creo que como que esta analogía va tal vez un poquito bien el día de hoy, ¿no? Sin querer. Entonces, la fascicular va a producir glucocorticoides, ¿ok? Entonces, corticoides o esteroides asociados también a carbohidratos, ¿ok? La parte azucarada del asunto. Pero, pues realmente de estos glucocorticoides, el principal es el cortisol, que le dicen, no, la hormona del estrés. Pues sí, el cortisol se produce cuando hay mayores niveles de estrés, pero no como algo que aumente este estrés, no, sino como un amortiguador a lo que genera el estrés, que principalmente son procesos proinflamatorios, ¿ok? Entonces el cortisol y que generalmente los glucocorticoides lo que ayudan es a disminuir dichos procesos inflamatorios, ¿ok? Entonces son antiinflamatorios y pues, al final de cuentas por eso se dice que es esta resistencia al estrés, ¿ok? Importante con estos glucocorticoides, ya les los había mencionado en la clase de hipófisis, es que pues si son antiinflamatorios, pues van a ayudar a bastantes cadenas que ayudan a pues la desinflamación y a disminuir el dolor, etcétera, ¿ok? Cosas que van a retomar en Pharma. Y lo que les había mencionado es que la enfermedad de Cushing, pues es el administrarse de más estos tipos de medicamentos y pues que pueda generar daño o aumento de estos glucocorticoides, mientras que el síndrome de Cushing es por la producción de cortisol de manera excesiva por parte tal cual de la corteza suprarrenal, por parte de la capa fascicular, ¿ok? Y ya habíamos dicho de esto de la cara de luna llena, las estrías abdominales de color rojo, aumento de peso, ginecomastia, etcétera. ¿Mm? Y pues si están
llenos de esteroides, como son glucocorticoides, pues estas células van a estar bien, bien pálidas y les llamaremos espongiocitos. ¿Ok? Estas células van a ser muy grandes, van a ser pálidas y van a tener un arreglo en forma de cordones. Y si les soy sincero, esta capa y la médula son los que nos dan el histodiagnóstico de corteza suprarrenal, que promueve la producción de glucocorticoides, la ACTH. ¿Dónde se sintetiza la ACTH? Alguien que me diga o me retiro. Que me retire, dice. ¿Dónde se produce la ACTH? A lo mejor se retiran ustedes. ¿Dónde se produce la ACTH? Uno. ¿Alguien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se Alguien que le escucha. conteste, Irán. Wendy, ajá, a ver. ¿Alguien? Ah, ¿no era la hipófisis? Ok, sí, la de mi hipófisis, ok, habíamos hablado. Espérenme tantito. En lo que llega Irán, les aterrizo ese concepto. Acuérdense, la adenohipófisis, acuérdense que hay que decirlo ya más completo, ¿no? Adenohipófisis, la parte anterior de la hipófisis, donde se encuentran las células basales y las células apicales. Dentro de las células basales se produce la hormona adenocorticotropa. Y vean el nombre, adrenocorticotropa. ¿A dónde va a actuar? A la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces, adrenocorticotropa y estimula sobre todo la síntesis de glucocorticoides, el cortisol como tal, pero claro que también estimula la síntesis de también cortisol, pero más en el caso de que estamos hablando de la capa fascicular, es donde están estos espongiocitos, porque son elementos, como ya le está comentando Irán. Acuérdense que cuando algo se ve muy pálido en histología, cuando algo se ve muy pálido en el HI, lo más probable es que sea grasa. No quiere decir que todo sea grasa, pero puede ser algo derivado de la grasa. Y por eso se llaman glucocorticoides, porque están derivados de un tipo de grasa que se llama colesterol. De hecho, varias, tanto enfermedades y cosas así en la glándula suprarrenal alteran em, el metabolismo del colesterol en sus diferentes pasos. Entonces, lo que les decía Iram es que la estimulación de la síntesis de corticosteroides, ya lo vieron incluso cuando vieron lo de la melatonina, cortisol y todo, justamente ahí Iram les explicaba cómo empieza la síntesis de STH, baja la de melatonina y empieza la síntesis de cortisol. ¿Ok? Ya está Iram acá. Entonces, adelante Iram, todos tuyos. Gracias, doctor. Y pues bueno, miren, esto es algo que jamás he hecho, que jamás me ha gustado, que jamás he dicho, pero pues también es importante que estén aquí, ¿no? Entonces, la siguiente vez que pregunte y no me diga ni siquiera no sé, irá, se da el resto del tema por visto, se hace el examen para hacer el lunes y todos tienen falta en la clase de hoy, ¿ok? Entonces, mínimo un no sé, de por sí son pocos, entonces nunca me ha gustado hacer eso, nunca lo he hecho, no me hagan hacerlo por primera vez. Y por último, en la corteza tenemos la capa reticular. Esta es la capa más pequeña de las tres que tenemos a nivel de la corteza. Y al final de cuentas, el arreglo que tiene dicha capa es un pequeño conjunto entre glomerular cordonal. Realmente la manera de identificarlo de mi parte es que está entre la fascicular y la médula. Ujú. Y pues esa pequeña zona que encontramos ahí es la capa reticular, ¿ok? Podemos usar, si quieren, un Wilder para poder evidenciar la presencia de dichas fibras que sí se llega a tener, pero pues en términos generales es así, está entre la médula, está entre los espongiocitos, la capa reticular. Habíamos dicho que también va a ser el aumento de la producción de la hormona adenocorticotrópica, va a ser la que ayude a la estimulación de esta capa reticular y pues al final de cuentas el desarrollo del vello tanto axilar como púbico en las mujeres se da en cierto punto por estos andrógenos débiles, aquí agréguenle andrógenos débiles, a nivel de esta capa.
¿ok? Si hay una sobreproducción en los andrógenos débiles en la capa reticular, lo que va a ocasionar en las mujeres es un aumento en este vello axilar, en el vello púbico, e inclusive se puede relacionar con vello facial, ¿ok? Con los hombres, estos andrógenos débiles realmente no tienen una, si están aumentados, no tienen una manifestación clínica clásica. ¿Por qué? Porque los hombres en general sí tienen vello axilar, sí tienen, perdón, sí tienen vello facial y pues la producción de vello axilar y vello púbico pues es normal, ¿no? Entonces, si hay un aumento en la producción de estos andrógenos débiles a nivel de la capa reticular, principalmente se verá solamente en mujeres. Y miren, aquí es lo que yo les mencionaba. La más extensa, la de células pálidas, la de forma cordonal, es la fascicular y es la más extensa de todas. La glomerular van a tener esos pequeños conglomerados de células que se va a ver en la parte externa. Y lo más cercano a la médula, aquí no se ve la médula, pues sería la porción reticular. Realmente esto queda más claro hasta que ves la porción medular. Entonces, ¿alguien me puede decir qué capa es esta de las tres que vimos? El que sea. Fascicular. Exactamente, Dani. La capa fascicular, ¿vale? Cordones, células pálidas. ¿Y qué se sintetiza ahí? Los glucocorticoides. Exactamente, Dani, el cortisol. Muy bien. Ahora, ya pasamos por la corteza, falta hablar de la médula. La función de la médula es la producción de catecolaminas, algo que ustedes han escuchado hablar por mucho tiempo y no sé si alguna vez alguien les haya explicado, que es la adrenalina y la noradrenalina, que son sustancias o son, por así decirlo, entre comillas, hormonas simpaticomiméticas. Entonces, si son hormonas simpaticomiméticas, va a aumentar la frecuencia cardíaca, recuerden, lucha y huida, ¿ok? Adrenalina y noradrenalina son simpaticomiméticas. Y les pongo entre comillas esto de hormonas porque realmente las células que conforman a la médula, dato interesante, mientras que la corteza es por parte del mesodermo, la médula viene de la cresta neural. O sea, es un órgano formado por dos estructuras que vienen de diferente origen. ¿Ok? Bueno, las células cromafines van a ser neuronas modificadas. Entonces estamos hablando de células del sistema nervioso, ¿ok? Y al final de cuentas, pues si tiene la producción o la función de sintetizar adrenalina y noradrenalina, que son sustancias simpático-miméticas, pues van a tener una morfología y una función similar a la de una neurona, ¿no? Entonces, si bien se dice que van a ser inervadas por neuronas simpáticas, o sea, simpático-miméticas, en la porción presináptica, pues esto lo que hará es que se estimule la liberación de adrenalina y de noradrenalina. Ahora todo empieza a tener más sentido de cuando hablábamos de sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático, simpático, parasimpático, ¿ok? Y al final de cuentas, las células ganglionares van a tener un mayor tamaño y estas, al final de cuentas, se dice que son axones que se empiezan a extender en el parénquima de dicha médula, ¿ok? Entonces, la adrenalina se produce en mayor proporción que la noradrenalina y pues realmente, les repito, van a ser sustancias simpaticomiméticas, ¿ok? Aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la transpiración, de la glucosa.